¿Qué onda, gente de internet? Bienvenidos a este episodio especial del podcast Cero a la Izquierda, en el que estaré acompañado por mis queridos amigos imaginarios, ya que Félix no estará en este podcast. Saludos a Félix. Y bueno, les quería hablar sobre un libro que me parece que salió en el 2016 y que leí apenas este año. Es un libro de historia y sé que muchas personas tienen este concepto de historia aburrido, estigmatizado por el sistema educativo en el que teníamos que aprendernos fechas, recordar tratados, personajes, y que básicamente era memorizarlos para el examen y así continuamente cada 2 meses, y pues al final no recordábamos nada porque en realidad no era aprendizaje sino memorización. Pero yo creo que tuve algunos muy buenos maestros que les gustaba su trabajo, y cuando a una persona le gusta su trabajo se nota, y cuando a una persona no le gusta su trabajo creo que se nota aún más. Entonces tuve tanto buenos maestros como maestros que no tenían mucha vocación o que no estaban muy conformes. Y pues bueno, yo tomé lo bueno. Siempre me ha dado curiosidad por esta frase que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que eso es lo que sucede mucho en estos días. He escuchado algunos podcasts que hablan, que dicen que estamos en una edad media moderna. Y pareciera que sí, porque estamos en el mundo de la información, en la era de la información, y mucha información falsa, tenemos que decirlo. Mucha información que solamente busca pues tener vistas que se transforman en dinero, en una forma de monetizarlo por el sistema económico que hoy llevamos. Entonces pues simplemente les quería hablar de esta historia de nosotros mismos, ¿no? La obra se llama Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari. Súper recomendadísima. También los siguientes 2 libros que tiene en esa, es como una trilogía, muy recomendados, pero en este momento les voy a hablar solamente de Homo Sapiens, y voy a decir un poco una paráfrasis de cómo se introduce el libro, y dice algo así: hace miles de millones de años existían las partículas, y el relato de estas partículas se le llamó, nosotros lo denominamos física. Miles de años después, estas partículas, su interacción y creó sustancias, el relato de la interacción de estas sustancias nosotros lo llamamos química. Y algunos miles de años después, estas sustancias dieron paso a la creación de organismos, y el relato de estos organismos le llamamos biología. Algunos miles de años después, estos organismos evolucionaron a organismos más complejos que crearon culturas, y el relato de esas culturas le llamamos historia. Y esta es la historia del Homo Sapiens. Quiero hacer énfasis en esta parte. ¿Y por qué hablo de los humanos como Homo Sapiens? Porque eso somos, ¿no? Es muy obvio, pero hace algunos cientos de miles de años no solamente existía esta especie de humanos que somos nosotros. Habían como otras 7 especies de humanos que habitaban este planeta, y de eso hablaré un poco más adelante. Entonces vamos a referirnos a los Homo Sapiens por esta clasificación biológica. En la biología existe una rama llamada taxonomía, que, si no estoy mal, es la que le pone los nombres, la clasifica los nombres de las especies a partir de sus características, que llaman, me parece, taxones. Y hay toda una normativa que establece cómo se va a llamar
algún organismo nuevo o por los taxones, por su familia, por su género. Pero no me voy a meter en ese tema, ¿va? Lo que sí les quiero decir es que básicamente solamente hay una especie de Homo que habita el planeta en este momento. Y bueno, nosotros los Homo sapiens, nuestros antepasados, no siempre estuvieron en la cima de la cadena alimenticia, como creo que es muy obvio. Pero lo que vamos a comenzar por el principio. Es muy importante porque, al igual que dije esta frase de que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, también una frase que está escrita en Delfos que dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Creo que saber un poco de nuestra historia nos va a hacer entender por qué hacemos lo que hacemos al día de hoy, ¿va? Entonces eso a mí me cambió mucho la perspectiva porque me dio mucha luz en cuanto a comportamientos humanos que tenemos y en cómo hemos llegado a eso y cómo a veces ignoramos toda la trayectoria que tenemos. Bueno, recapitulando, el Homo sapiens nunca estuvo encima de la cadena alimenticia, al contrario, estaba muy por debajo. Llegaba un león dientes de sable, cazaba a su presa, comía, quedaba satisfecho y se iba. Y los restos llegaban los carroñeros, alguna especie de hiena o los buitres llegaban, comían, y cuando ya prácticamente no quedaba nada más que los huesos, se acercaban los sapiens y comíamos, o bueno, nuestros ancestros comían la médula, que es una práctica que se sigue haciendo. Los tuetanitos desde ese entonces nos gustaban. Entonces creo que el parteaguas que hubo ahí fue la domesticación del fuego, ya que el fuego no solamente nos ayudaba como a calentarnos y ahuyentar a depredadores, sino que lo usaron para una práctica que hoy en día se sigue usando, una práctica muy arcaica, que es incendiaban bosques. Le prendían fuego, se incendiaba todo, esperaban a que se consumiera y después construían casas, hacían tratados con el gobierno. No, perdón, eso es lo que hacen hoy en día. Lo que hacían, se paseaban y recolectaban los frutos, frutos o animales que fueron alcanzados por el fuego, y pues los comían. Lo interesante aquí fue que descubrieron que se podían cocinar las cosas. Y un dato muy curioso es que en ese entonces se calcula que un sapiens se tardaba 8 horas comiendo, ¿no? O sea, no buscando comida, 8 horas comiendo, 8 horas masticando la comida, por una sencilla razón. O sea, imagínate comerte un hueso sin cocinar, o que te toque comerte un chayote, ¿no? Desde crudo, pues se vuelve difícil, tienes que masticarlo todo el tiempo para poder consumirlo, ¿no? Éramos como rumiantes, como si fuéramos vacas. Y ese punto se me hizo así como de wow, ¿no? Porque pasar 8 horas comiendo y te imaginas, y gracias al fuego, pues estas 8 horas se vieron reducidas a lo mejor a 1 hora y media, 2 horas masticando, ya con la comida más blandita. Y eso le dio mucho tiempo a estos individuos para estarse mirando entre ellos, ¿no? Tenían mucho tiempo, y esto desarrolló el lenguaje. Al tener tanto tiempo empezaron a hablar de lo que le conocemos como el chisme, el chismorreo. Empezaron a hablar de: oye, ya viste que fulanito está con fulanita, ya viste que este güey está haciendo esto, que mira, esta vieja no se bañó, X, ¿no? Una práctica que también de hace millones de años, que hoy en día se sigue haciendo, que es el chisme, ¿no? Y a partir de esto, de la creación del lenguaje, bueno, obviamente ya existía el lenguaje, tenían como palabras o aullidos o alguna manera de interpretarse,
para poder avisar que, oye, ahí viene un león dientes de sable, cuidado, o no te comas eso, pendejo, ¿no viste que mi tía se murió ayer? Entonces eran como palabras o sonidos, este lenguaje como para supervivencia. Sin embargo, después de este parteaguas, el lenguaje ahora era para comunicar otras cositas. Entonces se desarrolló unas mejores técnicas de caza, y aquí surgió lo que quizás es lo que nos separó como especie de todas las demás especies en este planeta y nos puso en la cima de la cadena alimenticia, y nos dio tanto éxito como especie, viéndolo desde el punto de que somos la especie con mayor número de individuos en el planeta, ¿no? O sea, si lo comparamos, nosotros somos 8 billones de habitantes, y mientras que quizás la segunda especie con más población que tenga, no sé si son las gallinas o las vacas, una cosa así, pero es un animal, o bueno, es una especie que nosotros tenemos como su control de natalidad, ¿no? Nosotros tenemos el control sobre cuántos de ellos son, y son como para nuestro consumo. Entonces, esta cualidad quizás pueda sonar muy absurdo, pero fue la imaginación. Y dirás, ¿cómo rayos va a ser la imaginación, no? Y es muy sencillo. Estos individuos comenzaron a hacerse preguntas y a contestárselo ellos mismos, ¿no? Empezaron a ver el sol, le dieron ese nombre al sol, y empezaron a inventar dioses, empezaron a inventar mitos, leyendas de que, no sé, cada noche el sol peleaba con la luna, con la oscuridad, y volvía a nacer, como desde la mayoría de las mitologías, tanto egipcias como nórdicas, tienen como estos relatos similares, y eso les dio un punto de anclaje. Es decir, tú crees en el mismo Dios que yo, él cree en el mismo Dios que yo, cooperemos, hagamos un sacrificio, sigamos como esta tradición que nos da el Dios. Y anteriormente el Homo sapiens siempre ha sido una especie social, pero se movía como en grupitos, en tribus de una docena, 2, 3 docenas máximo. Y a partir de esto, de esta realidad intersubjetiva, que es básicamente, lo pongo de esta manera: hay 3 realidades. Está la realidad objetiva, que es como lo que sucede, como digamos la verdad, ¿no? Y la verdad no necesita ninguna explicación, simplemente sucede. Los seres humanos, los Homo sapiens, seres humanos, como quieran llamar, tenemos como la percibimos, pero la percibimos de una manera subjetiva, ya que el mismo suceso, si me pasa a mí y a mi amigo imaginario, mi interpretación y la de mi amigo imaginario y quizás tu interpretación vayan a ser muy distintas al ver el mismo suceso, al sentir el mismo suceso, al oler. Nuestra interpretación va a ser distinta. Es por eso que los seres humanos no somos objetivos, somos subjetivos. Y creamos esta nueva realidad que es la intersubjetividad, que es como una realidad en la que todos estamos de acuerdo y por eso funciona. Estas primeras realidades intersubjetivas pues fueron estos mitos, estos dioses, que los hizo cooperar en mayor escala. Estas tribus dejaron de ser tribus de 1, 2 docenas, 3 docenas, y se convirtieron en tribus de hasta 150 individuos, lo que les dio a un mayor éxito. Por decir algo, no es lo mismo
cazar un mamut entre 5 personas que cazarlo entre 50. Van a tener una mayor tasa de éxito y por lo tanto ellos se sentían como es cierto, Dios está contento con nosotros, démosle más sacrificios, y comenzaron a crecer. Estas realidades intersubjetivas fueron cambiando con el paso del tiempo. Una realidad intersubjetiva, por ejemplo, es el dinero. Todas las personas, y quizás es la realidad intersubjetiva que cambió más el avance de esta especie, ya que no importaba, o al día de hoy no importa que hables otro idioma, no importa de dónde seas, no importa tu color de piel y otras características que en ese tiempo importaban mucho y que probablemente hoy en día te sigan importando mucho. Pero si tú tienes dinero en tu cuenta, si tú llegas con estos papelitos, tú vas a poder comer en mi restaurante, tú vas a poder hospedarte en mi hotel, nosotros podemos hacer un trato, ¿no? Sin importar si hablamos el mismo idioma, si tenemos las mismas creencias, eso no importaba, ¿no? Estas realidades intersubjetivas cada vez han ido creciendo y teniendo un mayor alcance. Sin embargo, hay que aclarar que el Homo sapiens no tiene un alcance más allá de estas 150 personas, a lo mejor 200 personas, es decir, dentro de la tribu, dentro de estas personas, un individuo solamente se puede relacionar realmente con una cierta cantidad de personas. Hoy en día estamos en una era globalizada. Gracias al internet podemos relacionarnos con muchas personas, pero en realidad no importa si tienes 5,000 amigos en Facebook, no tienes una relación directa, una relación profunda con todos ellos. En realidad no necesitas tener 5,000 amigos en Facebook, puedes tenerlos, pero pues no vas a tener una conexión real. Entonces, por eso es que mucho tiempo estuvo establecido estos 150 individuos para que hubiera esa conexión entre todos. Estas realidades intersubjetivas, como dije, han ido evolucionando. Se crearon ciudades, se crearon países. Los países son una realidad intersubjetiva que da una cierta geografía, una cierta división política que en realidad, si lo ves de una manera objetiva, no existe. Si lo ves de una manera subjetiva, incluso tampoco no existe. O sea, es una realidad intersubjetiva que nos dice, ok, aquí hay una frontera, una línea imaginaria completamente, es que a lo mejor pueden poner un muro y dice, aquí es otro país, pero si el muro se cae, si hay un terremoto o algo así y alguien se pasa, pues no es como si se pasa un perro de un país a otro, es que ese perro es italiano, no, pues, no, el perro no tiene esta cualidad de poder tener esta imaginación y entrar en esa realidad intersubjetiva. Entonces para él le vale. Como dije, estas realidades intersubjetivas han ido evolucionando, alcanzando a mayor número de personas. Creo que la del dinero es la que más ha alcanzado, pero últimamente se ha estado rompiendo esta realidad de las fronteras políticas, porque hay una evolución en el que yo puedo tener cierta nacionalidad y vivir en otro país, o puedo tener cierta nacionalidad y trabajar para una empresa de otro país. Un ejemplo de estas realidades intersubjetivas son las empresas. Las empresas pueden ser demandadas y no estás demandando a la persona. O lo vemos hoy en día con estas empresas que quizás tienen explotación infantil en otros países, y tú puedes trabajar en esta empresa en un país de primer mundo, y cuando te dicen, oye, pues fíjate que salió esta nota y están haciendo explotación infantil o se suicidaron algunas personas dentro de las fábricas, entonces es como, sí, pero o sea, yo soy otra persona, ¿no? Casi es como le echan la culpa a la imaginación, le echan la culpa a esta realidad intersubjetiva, y de esa manera pues te puedes lavar las manos
Y bueno, es como un ejemplo muy claro de esta realidad intersubjetiva y los eh, efectos que puede tener dentro de la sociedad, porque todo el tiempo nos estamos moviendo en esto. ¿No? Hoy en día estas realidades intersubjetivas nos tienen más y más envueltos, y yo creo que una de las cosas que va a pasar en algún futuro, no sé qué tan cercano, qué tan lejano, yo creo que son estas divisiones políticas que quizás se vayan a romper, ¿no? Que cada vez estamos viéndonos no como países, sino como humanidad. Entonces estamos creando esta nueva realidad intersubjetiva en la que las empresas están tomando a las mejores mentes de todo el mundo, no importa si eres de China o si eres de la India o si eres francés o si eres brasileño, no importa de qué lugar seas, pero como tú tienes eso que nosotros estamos buscando para crecer nuestra empresa, no importa las fronteras políticas, ¿no? Creo que eso hasta cierto punto está dejando de importar gracias a la globalización. Y pues nada, es un poco de lo que les quería compartir de este libro, algo que tenía en la cabeza, que se me hace muy interesante, tiene muchos más puntos, les recomiendo que lo lean. Y pues nada, eso fue el podcast del día de hoy. Espero que la pasen muy bien. Si les gustó el video, háganmelo saber, déjenme algunos comentarios. Si no les gustó también, recibo insultos, de lo que sea. Y pues nada, hasta la próxima.